Hola, nos alegra mucho que estés conectado con nosotros. Eres súper bienvenido. Si es la primera vez que te conectas, te invitamos a que ingreses al link que está en la descripción y nos dejes tus datos. Nos encantaría poder hablar contigo. Y llegó el momento de disponer nuestro corazón y prepararnos para lo que Dios tiene hoy. Debería estar bien alegre de oír eso. Estamos celebrando la resurrección de Jesús. Nosotros no celebramos su muerte, celebramos su resurrección. Creemos en la resurrección de Jesucristo. Y yo voy a predicar sobre el poder de la resurrección, no por tradición, porque yo no soy dado a las tradiciones, y menos las tradiciones muertas. Lo voy a hacer porque tengo la convicción en mi corazón que Jesucristo resucitó de entre los muertos, y dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre. ¿Sabe qué está haciendo? Además de otras cosas, intercediendo por nosotros. Eso hace Jesús, intercede. Él es el intercesor por excelencia. Él intercede por nosotros. Así que vamos a escuchar esta palabra. Lo vamos a escuchar con un corazón abierto, dispuesto, con una mente disponible a que Dios nos hable de una manera personal. ¿Cuántos lo creen así? Entonces voy a pedirles el favor que abran su Biblia en Mateo 28, 1 al 10. Saludos de mi amada esposa. Ella está predicando en otra iglesia en este momento y oramos para que Dios la use poderosamente por allá. Mateo capítulo 28. Vamos a entrar de una vez en la palabra y oro para que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento en su palabra, en la palabra de Dios, y que podamos nosotros caminar en el poder de la resurrección de Jesucristo. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos
para que vayan a Galilea y allí me verán. Bueno, a manera de introducción, quiero decirles que el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, nació, dice la Biblia que Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, Lucas 2:52, y vivió en la tierra como cualquier otro ser humano. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, mas no pecó. Dice claramente que Jesús no pecó. Por eso Él tiene toda la autoridad para ser nuestro sumo sacerdote. Porque en la época de la ley, para que un hombre fuera sumo sacerdote, tenía que ser un hombre perfecto. La palabra perfecto no es de impecabilidad. La palabra perfecto nos habla de madurez. Tenía que ser un hombre maduro, espiritual, emocionalmente y en todas las áreas de su vida. Pero ya nosotros no necesitamos ningún sumo sacerdote hombre, 100% hombre, totalmente hombre, con imperfecciones. Nosotros ya tenemos al sumo sacerdote, que es Jesús, que intercede todos los días por nosotros. Entonces, según Levíticos, se ofrecía un cordero que fuera perfecto, un animal, se ofrecía como sacrificio para limpiar los pecados del pueblo, según la ley. Pero la Biblia dice que ya no necesitamos tampoco de ese cordero, porque el Cordero Jesús, dice la Biblia, que fue inmolado, fue sacrificado. A Jesús no lo mataron. Jesús se dio voluntariamente. Él se entregó voluntariamente para morir en la cruz. Eso dice la palabra de Dios. Así que tenga claro esto, a Jesús no lo mataron. Él se entregó a sí mismo. Dice que se humilló hasta lo sumo. Dice que fue muerto en la cruz. Fue crucificado en la cruz por su voluntad. Porque Él determinó obedecer al Padre e ir a la cruz y morir en la cruz. Los cristianos, seguidores de Jesucristo, reconocemos que Él sí resucitó. Por eso nosotros no celebramos la muerte de Jesús. Jesús no muere cada año. Jesús murió una sola vez y resucitó al tercer día. Y dice la Biblia que resucitó para darnos vida, para tener vida eterna. Y también dice para darnos vida en abundancia. Pero también para vivir una vida completa en Él. Juan 10:10b dice que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero también en Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10, dice
que en Cristo, en Él, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Nosotros, los cristianos, nacidos de nuevo, los que hemos comenzado a vivir una nueva vida en Cristo, tenemos que estar completos. Y estar completos en Cristo no es que no nos enfermemos, no es que no necesitemos ir en determinado momento, si así Dios lo permite, a un médico, a un profesional de la salud. No es que no pasemos dificultades económicas. No es que no tengamos luchas, pruebas, dificultades. El Señor Jesús nos preparó cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y se lo voy a leer completo. El versículo dice, eso está en Juan, para los que están tomando nota, me gusta ver cuando algunos, ojalá todos lo hicieran, toman nota. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Ahí hay dos clases de niveles de paz. No dos clases de paz, sino dos niveles de paz. Primero dice, la paz os dejo. Cuando la Biblia habla de la paz como un legado, como un regalo de Dios, está hablando de ese reencuentro que nosotros tenemos con Dios el día que Él nos encontró, porque fue Él el que nos encontró a nosotros. Nosotros no estábamos en función de buscar a Dios, andábamos en nuestros delitos y pecados, dice el Efesios 2. Andábamos en nuestras concupiscencias, en los deseos de los ojos, los deseos de la carne y en la vanagloria de la vida. Dice Juan el apóstol en la primera carta, en capítulo 2, versículo 15, 16, 17, y dice, mas todo esto pasa, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero nosotros no andábamos buscando a Dios. O aquí alguno era tan puro que se la pasó buscando a Dios todos los años anteriores a su nueva vida en Cristo. Yo creo que ninguno. Algunos estaban apasionados por el fútbol, otros por la política, otros por el dinero, otros por otras cosas, por viajar, por tener una buena casa, un buen carro. Y ninguna de esas cosas es mala. Nosotros, mi esposa y yo, en todos estos años, a propósito, vamos a cumplir, todavía falta, pero lo voy preparando, ¿no? Vamos a cumplir 42 años de casados. El 27 de febrero, todavía falta, ¿no? Falta bastante. Ya más bien cumplimos hace poco 41 años de casados, felices, enamorados. Yo le digo a la gente, mire, le presento a mi novia, y me miran con cara como de pobrecito, este señor no se ha casado, ¿no? Y les digo, tenemos 41 años de casados y casi ya 44 de novios. Obvio, 2 años y 10 meses que nada que ver, ¿no? No vimos nada. Porque hoy está de moda, ¿no? Siempre ha pasado, pero hoy está más de moda que son novios y se la pasan por allá paseando. Y un día le dije a alguien, ¿y tu novia duerme en un cuarto y tú en otro? ¿O en una cama y tú en otra? No, me dice, ¿cómo se le ocurre, pastor? ¿Ah? Bueno, esa es la vida que estamos viviendo, o bueno, esa es
parte de la sociedad. No los juzgamos, pero sí oramos para que Dios los ayude. No a seguir así, sino a que hay un cambio en sus vidas. Seguimos con la palabra. Entonces dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Ahí está hablando de una relación, un reencuentro con el Señor. Y ese día que nosotros fuimos convencidos por la palabra de Dios que nos predicaron y por el poder del Espíritu Santo que operó en nosotros, porque el único que nos puede convencer a nosotros es el Espíritu Santo. Cuando alguien juiciosamente le enseña o le predica la palabra de Dios, no comience a hablar de otras cosas. No es malo hablar de otras cosas, como las que ya mencioné. Pero cuando hablamos a alguien del Señor Jesucristo, le vamos a hablar de Jesús y de lo que Él puede hacer en esa persona. Yo he aprendido que no debo predicar un evangelio de ofertas, porque yo no estoy vendiendo ningún producto, ni desarrollando una red de mercadeo o un trabajo de inversiones y monedas virtuales, lo cual no es malo. Yo creo en eso. Si usted lo hace, lo felicito, porque va a tener más plata que todos nosotros rápido. Gracias por el entusiasmo. Pero veo que ustedes son muy puros, ¿no? Porque no quieren plata. En cambio yo sí. Soy el más carnal acá. Nada de eso es malo. Pero cuando nosotros le hablamos la palabra, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando predicamos la palabra, la gente recibe fe. Porque la única manera para poderle abrir nuestra mente y nuestro corazón al Señor Jesús es cuando el Espíritu Santo opera en nosotros y con base en esa palabra Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces hay que hablarle a la gente del juicio con amor, obviamente con amor, no atacándolos, no contradiciéndoles sus creencias, no minimizando su forma de vida ni su manera de creer, de pensar, de vivir, sino predicándole la palabra. No es una clase de evangelismo, pero ahí les va, ¿no? Para que salgan con ese entusiasmo y esa pasión de que nosotros somos los únicos que podemos hablar de Jesús, porque somos nosotros los que hemos experimentado a Jesús. Gracias, Julito y María, gracias. Ustedes sí me están oyendo. Bueno, escuchando más bien. No, es una broma. No me mire así, con esa mirada tan particular. Volvemos al tema. Cuando Jesús dice, la paz os dejo, está hablando del versículo 1 de Romanos 5. Justificados pues por la fe, ahí está la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está hablando de fe y de ese encuentro maravilloso que todos nosotros tuvimos el día que Jesús nos encontró, porque nosotros andábamos perdidos. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y qué bueno que nos encontró. Y qué bueno que le abrimos nuestro corazón. Y qué bueno que estamos aquí. Y qué bueno que creemos en la resurrección. Y qué bueno que estamos viviendo en el poder de la resurrección de Jesucristo. Qué bueno. Nosotros no enfatizamos en el nacimiento de Jesús. Creemos en el nacimiento de Jesús. Yo creo en el nacimiento de Jesús. Yo creo firmemente que Jesús nació, fue engendrado y concebido. Lo engendró
el Espíritu Santo, no fue un hombre, como José lo creyó en algún momento, que si no se le aparece el ángel a José, el hombre se va y abandona. Hubiera sido una de las primeras mujeres abandonadas por un marido. Hubiera sido mamá soltera. Pero qué bueno que José escuchó la voz del ángel y regresó a casa. Y María concibió a Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y yo creo firmemente en el nacimiento de Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero mire qué curioso. La Biblia, los evangelios, solo le dedican 4 capítulos al nacimiento de Jesús. Pero los evangelios le dedican 85 capítulos a la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y eso sin tener en cuenta todos los versículos, los pasajes de la Biblia donde Pablo, Juan, Pedro y otros hablan de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿qué me dice eso? Que yo debo más predicar de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo que del nacimiento. Porque Jesús no nace, esa es otra. Jesús no nace cada año. Jesús nació una sola vez. Y la forma como presentan a Jesús, el pobre Jesús en un pesebre, se usan y se aplican los versículos de una manera equivocada, porque Jesús no era un pobre. María y José tenían una empresa. Yo conozco personas que tienen empresa de muebles, de carpintería, de ebanistería, y son ricos. Y yo no creo que José y María vivieran mal. Cuando ellos fueron a adorar a Jerusalén, pues a Jesús le dio por nacer en esos días. Obviamente que fue obra del Padre, voluntad de Dios, Padre. Y ellos estaban buscando un hotel, que en ese tiempo le decían posada. Pero cuando algunos que profesan el voto de pobreza oyen la palabra posada, se imaginan en una casa así como medio mal hecha, con unos cuartos sin baño, sin nada. Y no, señores, era un lugar bien bonito. Pero las circunstancias obligaron a José y a María que diera María a luz en un pesebre. Bueno, en un establo. Realmente no era un pesebre como lo llaman, con vaquitas y con cositas bonitas ahí como de adorno que le ponen. No, era un establo. Ahí nació Jesús. Volviendo al tema de la paz, el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, va más allá de lo entendible, de lo explicable. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Volvamos allá a Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Entonces ya tenemos la paz con Dios por la fe en Jesucristo. O sea, somos salvos. La Biblia dice, a los suyos vino, mas lo suyo no le recibió. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios.
Entonces todo el mundo es creación de Dios. Pero no todo el mundo es hijo de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que apasionarnos para que todas aquellas personas que son creación de Dios, son la máxima creación de Dios, igual que nosotros. Dios los ama igual que a nosotros. Dios quiere salvarlos igual que a nosotros. Dios quiere redimirlos, santificarlos, purificarlos, regenerarlos, justificarlos, etcétera. También como a nosotros, pues a ellos es a quienes nosotros debemos compartirles la palabra de Dios y cómo llegar al Padre a través de Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A ellos hay que hablarles de esa tremenda experiencia, de esa bonita experiencia. Nosotros no enfatizamos en el nacimiento de Jesús, sino en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Pero ahora, mire esto, pero ahora en la gracia, nosotros debemos enfatizar en la resurrección de Jesús. Pablo era un apasionado. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Entonces nuestro mensaje debe centrarse en la persona de Jesucristo. Pero a veces hablamos, hasta a mí me ha pasado, hablamos cháchara, hablamos cosas que no. Entonces pregunto, o no sé si usted se ha preguntado alguna vez, el que lo haya hecho, levante su mano. Todavía no levante la mano. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiese resucitado? Le voy a decir varias cosas, rapidito. ¿Qué hubiera pasado? ¿Ya pensaron? Pues piensen en una por lo menos. ¿Qué hubiera pasado? Piensen en una. A ver si está de acuerdo aquí con lo que yo voy a decir. Piensen en una que hubiera pasado si Jesucristo no hubiese resucitado. ¿Qué hubiese pasado? A ver, los que están conectados, sí hay conexión, ¿verdad? ¿Sí? A ver, los que están conectados ahí en las redes, pregúntese, ¿qué hubiese pasado si el Hijo de Dios hubiese sido una farsa? Porque eso dicen muchos, esto es una farsa. Hasta gente que cree. Hay gente que le dice a uno: yo creo en Dios, pero en Jesús no. Yo no sé qué la tienen contra Jesús, o por qué la tienen contra Jesús. Si el Señor no les hizo nada malo, antes les hizo cosas y les sigue haciendo cosas muy buenas. Entonces ya pensó, ahora voy yo. Basado en Pablo, vamos a la primera carta a los Corintios. Abran su Biblia en primera a los Corintios. Ya leímos el pasaje de Mateo 28, donde está asegurado que Jesucristo resucitó. Hubo varios testigos ahí. Así que cuando hay varios testigos, hay menos probabilidad, muy mínima probabilidad, mínima, pero bien mínima. Hay una milésima, un 0,001 y nada por ciento de que esté fallando. Porque no es lógico que 5 vean algo y digan prácticamente lo mismo, con algunas diferencias, porque cada uno lo ve desde su óptica y lo define desde su percepción y forma de ver y creer las cosas. Pero con todo y eso están hablando del mismo evento. Y ahí estaban los soldados
aterrorizados, con sentimiento de, como con remordimiento. Ahí está el ángel que de una manera sarcástica, irónica, se sienta sobre la tumba como para decirles, a él no lo busquen aquí porque él ha resucitado, no está aquí. Están otros, en fin. Entonces, primera a los Corintios capítulo 15, rapidito. Rápido. Ay, Señor. Estoy nervioso. No, mentiras. No, sí, tengo nervios. No crea. Una vez me dice María, ay, pastor, tengo un miedo de predicar. Y yo le dije, ya somos dos. Porque el temor mío es hacerlo lo mejor posible. Ahí está. Mire lo que dice en el versículo 1 Corintios 15, 14b. Estamos ahí, ahora sí, voy a usar esta gafita. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, ¿para qué predico? ¿Cuál es la cosa de estar insistiendo en predicar de lo que no ha sucedido? La única manera para tener convicción de que Jesucristo ha resucitado, o la primera, ¿no?, es leer la Biblia y creer que la palabra de Dios es la verdad. La Biblia misma dice que el justo por la fe vivirá. Es la única manera, la primera, tener convicción de que lo que yo estoy leyendo en la Biblia fue inspiración del Espíritu Santo a 40 personas que no se equivocan, concuerda el nuevo y el viejo y el antiguo y el Nuevo Testamento. No hay falla, tuvo que haber una inspiración sobrenatural para que no hubiese esa falla, porque fueron escritos los diferentes libros de la Biblia en diferentes tiempos, por diferentes hombres, con diferentes culturas, con diferentes experiencias, pero no se equivocaron sencillamente porque el Espíritu Santo estaba inspirándolos. ¿Ve? Entonces no hay equivocación. Yo creo que este libro contiene o es la palabra de Dios. Y yo creo en esa palabra. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, ¿para qué yo predico? Hoy en día hay millones de cristianos alrededor del mundo que están decididos aún a dar su vida por Jesús. El fanático mata por sus creencias, pero el hombre radical, el cristiano radical, el que sigue a Jesús, da su vida por sus creencias, da su vida por Jesucristo. ¿Cuántos cristianos en países que no quieren a Jesús, que no creen en Jesús, persiguen a los cristianos? Aún aquí hay gente atea, hay gente fanática que es capaz y nos matan. Pero gracias a Dios, porque todavía hay leyes que nos defienden. Seríamos falsos testigos de Dios, porque estaríamos testificando de Dios de que el Señor Jesús resucitó cuando no es cierto. Seríamos cínicos, seríamos gente de doble moral. Pero yo creo con todo mi corazón, y yo sé que usted también, por eso está aquí. Y si no cree totalmente, pues hoy va a salir creyendo de que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos vida, y vida eterna, y vida en abundancia, y vivir una vida completa en Él. Él ha resucitado. Bienvenidos a la fiesta de resurrección. Pero Jesús ha resucitado y nos ha capacitado
nos ha ungido, nos ha enviado a predicar el evangelio. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? Dice, vana sería nuestra fe. Ahí lo dice, versículo 14 y 17, vana sería nuestra fe. Pero la Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo desarrollamos fe? No la desarrollamos, le voy a ser honesto, no la desarrollamos comiendo poquito o no comiendo. No la desarrollamos comiendo mucho o bien mucho o mucho mucho. No la desarrollamos viniendo todos los domingos al templo, sirviendo en la casa de Dios. La Biblia dice, mas la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Señor le dijo a los fariseos, a los escribas, a los religiosos de ese tiempo, les dijo, ustedes se equivocan porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. También Jesús le dijo a esta gente en Juan 5:39, les dijo, se me escapó, les dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Pero yo le voy a decir algo, a usted y a mí no nos debe parecer que en ella tenemos la vida eterna. Nosotros debemos estar seguros que en ella tenemos la vida eterna. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para nosotros. Si un día vienen pensamientos a su mente por situaciones, por algún error en la vida, por algún pecado que haya cometido, y vienen pensamientos de derrota, de fracaso, de condenación, de yo no sirvo para ser cristiano, esto es muy difícil, esto es muy duro, yo creo que no puedo. Entonces se va desviando, se va separando, se va apartando de la comunión entre nosotros, los hermanos. Ese día usted diga, mentiras del diablo, porque yo sé en quién he creído. No hay ninguna condenación, y se arrodilla o sentado, acostado, corriendo, como quiera, pero le dice, Señor, perdóname, confieso que he fallado, que he pecado. La Biblia dice en primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno de ustedes hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque estamos viviendo ahora en la gracia de Dios, no en la ley. Y a veces nosotros nos equivocamos y queremos obligar a la gente que cambie, y ponemos normas y ponemos una serie de cosas que a veces lo que hacen es ahuyentar a la persona. Una vez una hermana, no fue acá, fue en otra iglesia donde nosotros fuimos pastores por más de 7 años, casi 8 años, y ella me dijo, Pastor Danilo, si yo fuera la pastora de esta iglesia, yo pondría unos requisitos ahí en la entrada de lo que significa ser cristiano, de lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer. Y yo le dije, gracias a Dios que tú no eres la pastora de esta iglesia. Y esas dos hermanitas no nos quisieron mucho durante el tiempo que estuvimos ahí. Porque a veces nosotros queremos cambiar a la gente, a la brava, como dicen los puertorriqueños, a la cañona. Cambia o cambia. Aquí todos somos santos. Yo quisiera ver la vida íntima de un pastor, no mía, porque yo la conozco, de un pastor de esos que son así, tajantes, a veces ordinarios, con el respeto que me merecen.
No son muchos, pero los hay. ¿Saben? Estamos en la gracia. Pero la gracia no es ocasión para pecar. Es más bien para ser mejor cada día. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, ¿qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera resucitado? Felicito a los que tienen su fe fundamentada en la resurrección de Jesús. Y en nuestro día a día podamos ver la demostración del Espíritu Santo y el poder de Dios. Como dice 1 Corintios 2, 1 al 5. Pablo dijo: yo no vengo a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. El poder de Dios para vencer el pecado. El poder de Dios para decirle a la murmuración no. El poder de Dios para decirle a la fornicación no, a la ira, a la lascivia, a todas las cosas que no agradan, para decirle no a la depresión, a la angustia, a la desesperación, a la falta de fidelidad, de lealtad, a la falta de integridad, de honestidad, y decirle a Dios sí. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. ¿Y sabe qué hace vana nuestra fe? Nuestra forma de vida, nuestra manera de hablar. Usted puede que aquí no suelte ninguna palabra grosera de M en adelante, ¿no? Porque ese es el vocablo, como dice mi esposa, pareciera como si hubieran bautizado a todo mundo con esa palabra. Hola, ni la quiero decir. Hola, y la otra, ¿no? Que termina con on. Dice: de toda palabra ociosa daremos cuenta a Dios en el día del tribunal de Cristo, en el día del juicio para otros. Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos muertos y moriríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí lo dice 1 Corintios. Pero Jesucristo resucitó y dice la Biblia que Él es rico en misericordia. Y ahí en Efesios 2 del 1 al 10, mire todas las cosas que Dios nos conquistó para nosotros. Efesios 2, 1 al 10 dice: por su gran amor con que nos amó con amor eterno, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Tercero, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. 5, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 6, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, pues es un regalo de Dios, para que nadie se gloríe. 7, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para toda buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí está la 8. Eso nos regaló el Señor. El día que nos encontró, el día que nos selló. Dice la Biblia que tenemos el sello, la garantía de que somos salvos. Además, dice Romanos 8:14 que el Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Y mire otra cosa, eso está en Romanos capítulo 8:14 en adelante. Y si hijos, también herederos y coherederos juntamente con Cristo. Ahora voy a decir algo que no le va a gustar tal vez, pero también dice: cuando sufrimos juntamente con Él. Porque no es solo todo lo bonito, no, cuando sufrimos juntamente con Él, cuando nos esforzamos por vivir una vida cristiana, cuando creemos que en el temor no hay victoria, que el temor está vencido porque Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario, que las enfermedades no nos van a controlar ni a manipular, que aunque tengamos alguna calamidad, hogar o familia, Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que si nos enfermamos podemos orar al Padre, pedirle en el nombre de Jesucristo para que Él opere un milagro o nos dé la forma de ir al médico, que podamos, o Dios nos ayude a tener un plan, una EPS, aunque la quieren desbaratar, pero de algo bueno ha servido. Hay que hacerle unos arreglos, claro que sí, pero las EPS son una bendición. A mí no me están pagando por decir eso, pero lo digo porque lo viví en carne propia. Cuando a mí me operaron de corazón abierto, hermano, yo tengo un amigo que relativamente, prácticamente quedó sin casa, sin carro, tenía una finquita y tuvo que vender todo para pagar porque no estaba afiliado a ninguna EPS. Nosotros no tuvimos que pagar nada. Gracias a Dios. Pues sí sirven. Hay que hacerle unos ajustes, lógicamente, ¿no? Y cambiar a algunos funcionarios. No. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos muertos. Moriríamos en pecado y al infierno, o a donde sea, separados de Dios. El apóstol Pedro nos habla de la resurrección de Jesucristo y dice, mire qué linda palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bueno, pero aplaudan todos porque es para Él. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Otra: si Cristo no hubiera resucitado, mire, Pablo dice en capítulo 15, primera a los Corintios, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, seríamos los más dignos de conmiseración, miserables, y con lástima, nos tendrían lástima. Pues algunos dicen que nos tienen lástima. Yo digo, me resbala, porque yo sé en quién he creído. Si Cristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado, ¿qué prueba, qué garantía tendríamos? Pero la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo nos prueba y nos garantiza que la pena por nuestros pecados fue pagada en su totalidad. No necesitamos más pedir perdón. Él nos perdonó una sola vez. Si fallamos, si pecamos, pues nos arrodillamos o sentados, como quiera. Pero ahí está el abogado por excelencia, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él aboga por nosotros ante el Padre. Y cuando el diablo venga o envíe demonios, porque Él no es omnipresente, Él envíe demonios, hermano, para acusarnos, para condenarnos. ¿Sabe qué? Le recomiendo que usted se pare firme en el nombre de Jesucristo y le diga al diablo, a los demonios que Él haya enviado, le diga: sí, es verdad, yo fallé, yo pequé, yo la embarré, yo cometí esa falta. Pero ¿sabes una cosa, demonio inmundo? En el nombre de Jesucristo quiero decirte que me arrodillé o sentado, como usted lo haya hecho, le pedí perdón al Señor. Él abogó por mí ante el Padre y he sido limpio por la sangre de Jesucristo. Ahora estoy sin culpa delante de Él y tú no tienes poder ni autoridad contra mí. No hay un derecho legal que te diga que puedes atacarme y apedrearme y destruirme y pedirme para zarandearme, porque Jesucristo está intercediendo por mí.
recuerda